Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, que sea la luz del Padre en tu vida. Como siempre, estamos agradecidos con el Padre Celestial, bendito, santo, poderoso, porque hasta hoy nos ha dado un día más, una nueva oportunidad, ¿verdad?, de escudriñar su palabra, de alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo lo alimentamos nuestro espíritu? Con su poderosa palabra. La palabra de Dios es verdad y es lo único que hacemos en este canal. Leemos las sagradas escrituras. No nos basamos nomás en un texto, sino hacemos todo el contexto y agarramos versículos de la Biblia para soportar todo lo que damos. Por eso les pido, ¿verdad?, que primero, ¿verdad?, siempre oren, ¿verdad?, por este canal, por un servidor, que oren por sus familias, que oren por la gente, ¿verdad?, que está en guerra, que oren por todo lo que viene, ¿verdad? Y les pido que, ¿verdad?, apunten los versículos. Todo mensaje apunten los versículos. Es un deber tuyo, deber mío, ¿verdad?, escudriñar todo lo que aprendemos. De todas las predicaciones que tú veas, de todas las enseñanzas que tú veas, agarra los versículos y métete a la escritura. ¿Para qué? Para que veas si es o no es de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios no cambia, Dios no cambia. Toda la mayoría de doctrinas saben que Dios no cambia y parece que ha cambiado. O sea, leí la mayoría de doctrinas enseñan una doctrina donde Dios ha cambiado y Dios no cambia, lo dice la escritura. El que tiene que cambiar es uno, ¿verdad? El que tiene que cambiar. ¿Y cómo pasa eso? ¿Y cómo sucede? Entre más tiempo pases orando con el Espíritu de Dios, que estés en comunión y leyendo la escritura. No hay otra forma. No hay otra forma de cómo conocer a Dios ni qué Dios quiere de ti, sino leemos la escritura. Obviamente tenemos esta carne que no nos deja. Obviamente tenemos esta carne que queremos orar y no podemos. Queremos leer la escritura y no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque la carne no le gusta la palabra de Dios, la carne no le gusta orar, a esta carne no le gusta. Y sobre todo siempre van a estar criticando a toda la gente que está tratando, ¿verdad?, de dar la escritura. Eso pasó con nuestro Señor Jesús. Jesús vino aquí a la tierra, ¿verdad?, y dijo, ¿verdad?, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados. Si ves todos los profetas, volvemos al mismo, todos los profetas, ¿qué pasó con los profetas? Eran apedreados, no eran queridos. ¿Por qué? Porque Dios levantó profetas a través del tiempo hasta que vino Jesús. ¿Y qué pasó con Jesús? Lo llevaron a una cruz. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Entonces, estamos para dar la verdad, y la verdad solamente es la palabra de Dios. La escritura es la verdad y estamos, ¿verdad?, siguiendo al Maestro, al que resucitó, al que cumplió, al que obedece. Estamos siguiendo al que cumplió y al que obedece, hermanos míos. No estamos siguiendo al que no obedece. Y es una locura todas las enseñanzas, la mayoría de enseñanzas que están dando, ¿verdad? Entonces nos quedamos. Este canal es precisamente nada más, lo único es para darle la gloria a Dios leyendo la escritura, nada más. Y verdad, y pido que ustedes oren, ¿verdad?, por este canal, por un servidor, y que oren por todo lo que está aconteciendo, porque se está cumpliendo. Ahorita ya, si no sabes, ya hay una guerra. Todo empezó, la guerra ya ha empezado desde hace años atrás, ¿ok? Desde las torres gemelas se cayeron, vinieron, ¿qué viene? Un nuevo orden mundial, todo está anunciándose. Vino un virus en el 2019, ¿para qué? Para ver quiénes obedecen, quiénes no. Hoy hay una guerra económica y volvemos a lo mismo. Hemos estado hablando que todo se va a poner peor, ¿no? Por eso decimos que te acerques a Dios. Acércate a Dios. ¿Por qué? Porque a mí me dice la escritura que todos aquellos que han estado con Dios, siempre Dios les ha bendecido y ha abierto puertas donde se cierran. Dios es experto en lo imposible.
acércate a Dios. Y no hay otra forma más que orando, teniendo comunión con Él y leyendo la Escritura. Así, les pido que abran su Escritura en Marcos 7. Vamos a estar hablando Marcos 7, 6 nada más. Marcos 7, nomás vamos a estar leyendo el 6. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu. La letra dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado hasta hoy, Señor. Señor, gracias por tener vida. Gracias, Señor, porque usted mandó a su Hijo, Señor, para que nosotros sigamos. Gracias, Señor, por tanto amor que no merecemos, Señor. Señor, le pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que usted sea bendiciendo este mensaje, Señor, que sea su Espíritu, Señor, que no sean palabras humanas, pensamientos de hombre. Todo eso lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que sea su Espíritu, Señor, tocando, restaurando. Señor, que sea su Espíritu, Señor, sanando, Señor, levantando, Señor, rompiendo cadenas, Señor. Señor, gracias por todo que estamos respirando, Señor. Gracias, Señor, que hasta hoy nos ha dado el pan, Señor, cada día. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tenemos un lugar donde dormir, Señor. Muchas gracias, Señor. Y oramos por toda esa gente que no tiene, Señor, la salud que comer y que está postrado en una cama, Señor, enfermo. Señor, que usted sea sanándole su corazón primeramente, Señor. Que usted sea, Señor, levantando a todos aquellos que necesitan reposo, que necesitan amor, que necesitan, Señor, paz. Señor, le pedimos que su luz, Señor, sea guiándonos, Señor. Que su amor, su paz, su benignidad, los frutos del Espíritu se sean derramados en nuestras vidas, Señor. Pidiéndole perdón, Señor, porque sabemos que somos imperfectos delante de usted, Señor. Señor, que usted sea, Señor, obrando en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es lo que siempre, ¿verdad? Aquí en este canal siempre estamos diciendo que Jesús vino como tú y como yo, es el verbo que vino en carne, pero vino a cumplir. Y siempre Jesús estuvo dando palabra. ¿Cuál palabra? La que hoy muchos olvidan, tiene olvidada, dicen que ya está vieja, que ya está antiguo, que ya no es. Cuando a mí la palabra de Dios me dice que Dios no cambia y que su palabra permanece para siempre. Es sorprendente, las Sagradas Escrituras, tan sorprendente que hay de libros, ¿verdad? Como del Nuevo Testamento, que le llaman hoy, y del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como le llaman hoy. Para mí la palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántas personas Dios usó inspiradas por su Espíritu para leer todo lo que está escrito? ¿Y cuántos miles de años y cuántas personas son, ¿verdad?, los que escribieron influenciados por el Espíritu, que es el mismo autor desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad?, pero usando diferentes personas en diferentes tiempos, y todo se conecta de una manera impresionante. Todo se conecta de una manera. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, es un libro poderoso. En efecto, ¿qué tan poderoso es este libro? Que hace que si tú pones a escudriñar la palabra, como Jesús lo dice, hay un libro de la vida donde va a estar escrito tu nombre. Y este libro, si tú tienes amor, cuidado de alimentar tu espíritu, este libro te lleva a que tu nombre esté escrito en ese libro tan importante, que nuestros nombres tienen que estar escritos en él. Y ojalá
Todo lo que hacemos es para leer la Escritura, para que tenga la Escritura, para el poco entendimiento que Dios nos ha dado, darlo y decirle a la gente que se arrepienta. ¿Para qué? Para que tu nombre esté escrito en ese libro. Y este libro, las Sagradas Escrituras, te llevan a que tu nombre esté en ese libro. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, como dijo Jesús. Y es lo que menos hacemos. Y si te das cuenta, Jesús está declarando la palabra. Jesús es el verbo. Y ves, Jesús sigue declarando la Escritura porque escrito está. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Una persona le dije: como está escrito. Escrito está. Le dije: ¿cómo está escrito? Escrito está. Sí, Jesús dice escrito está, y aquí dice está escrito. O sea, hay gentes que de verdad está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esto ha pasado de generación en generación. Por eso la Escritura dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y esta Escritura está en Isaías. Vamos a Isaías 29. Isaías 29:13 dice la Escritura: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tras generación y generación y generación y generación y generación. Y hoy la mayoría de doctrinas dicen que los mandamientos no, porque lamentablemente escudriñan la palabra de Dios basándose en un texto fuera de contexto, donde hay varios escritos que dicen: ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley. Es lo que hemos estado hablando, ya no estamos bajo la ley. Con Jesús ya no estamos bajo la ley, porque Jesús vino a cumplir los mandamientos que te dicen que es pecado, y Jesús no es pecador. Ahora que le aceptas, te arrepientes para seguir al Maestro. ¿A qué? A que no seas pecador. Ya la ley de Moisés y tantas leyes que fueron dadas al pueblo de Israel, esos decretos fueron clavados en la cruz. Lo que Jesús vino a cumplir son los mandamientos de Dios. Y lo seguimos diciendo porque parece que a la gente le molesta. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios no es para que... si tú estás en problemas, la palabra de Dios lo que hace es, ¿verdad?, te da paz. Pero si tú vives estás en la carne, lógicamente la Escritura te va a hacer ¿qué? Te va a incomodar. Te va a incomodar la Escritura, porque la palabra de Dios es así. Pero entra, espada de dos filos, que entra hasta lo más profundo del corazón. Y ¿sabes qué? Empieza a cambiar tu corazón cuando empiezas a escudriñar la palabra. Pero nosotros estamos siguiendo a los hombres, como dice Jesús, ¿verdad? Y como está escrito en Isaías. Y el temor, fíjate, tienen más temor a los mandamientos de hombre que en vez de tener temor a los mandamientos de Dios. Porque eso es en Eclesiastés 12. Ya he dado el versículo muchas veces. Dice la Escritura en Eclesiastés 12, dice: ya no hay por qué hacer tantos libros. Esto es todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Fíjate que no dice el todo de los judíos, no dice el todo del pueblo de Israel. Fíjate que no dice el todo de los fariseos. Fíjate que no dice, esto es el todo del hombre. ¿Ok? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y cada vez que leas el temor de Dios, es que tengas respeto a sus mandamientos, de lo que Dios escribió con su dedo, que es su ley eterna,
que Jesús vino a guardar. No dejes que nadie te engañe. Nos regresamos a Marcos 7. Vamos a estar leyendo del 6 al 9. Dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Doctrinas, tradición. Que es tan difícil arrancarse de la tradición. Es tan difícil que tú te hayan enseñado en tu hogar, en donde creciste, te hayan enseñado una doctrina, una tradición, y que lo sigas haciendo y lo sigas haciendo y lo sigas haciendo, como tantas tradiciones hay en este mundo, que hasta inclusive los que estamos leyendo la palabra y que decimos que somos hijos de Dios, no deberíamos estar siguiendo tantas tradiciones. Porque la palabra de Dios es como ahorita la palabra de Dios no dice en ningún lado, desde Génesis hasta Apocalipsis, no dice de una Semana Santa. No lo dice. Más con Jesús ahora tenemos que vivir una vida santa. Porque sed santos, porque yo soy santo, hermano mío. Y esto no es para criticar a nadie, pero hay tantas doctrinas que seguimos. Y hasta conozco gente que se dice ser cristiana y hace tantas cosas, cuando la palabra de Dios no habla de ninguna Semana Santa. Más bien, cuando tú aceptas a Jesús, te niegas a ti mismo, te arrepientes. Entonces, aceptar a Jesús es seguirle para vivir una vida santa. ¿Para quién? Para Él. Para Él, hermano mío. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Para guardar vuestra tradición. ¿Qué crees? Han pasado 2000 años después de Jesús y seguimos guardando tradición. Porque lo del domingo es una tradición que está arraigada ya por años y la palabra de Dios no habla al respecto. No hay ninguna escuela dominical, nunca lo vas a encontrar en la escritura, pero ¿qué? Hay muchas doctrinas que todavía están enseñando eso y toda la gente está siguiendo tradiciones humanas. ¿Ves? Dice Jesús: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ves las escrituras? ¿Cuáles escrituras estaba hablando Jesús en ese momento? Todavía no había Nuevo Testamento para todos aquellos. ¿De cuál escritura se está refiriendo? De lo que hoy le llaman el Antiguo Testamento. Vosotros tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, porque Jesús es el dador de la vida eterna. Acuérdate que Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estamos siguiendo a Jesús, no estamos siguiendo a ningún hombre. Pero ves cómo la tradición es tan fuerte y tan arraigada que hay muchos que todavía les empiezas a decir: no, eso ya no, eso era en el antiguo. Eso, hermano, es palabra de Dios. Jesús todo el tiempo estaba hablando cuando vino la palabra de Dios y derrotó a Satanás con un escrito está, o con un está escrito. Jesús vino como tú y como yo, como hombre, con ningún poder, pero Él es el verbo que vino en carne. Ese es el evangelio eterno que vino en carne a cumplir, y por eso resucitó, hermano mío, porque Él vino a obedecer en esta carne para devolvernos la vida. Y ahora, ¿verdad? Pues todo el que está en Cristo, pues nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora estás en Cristo, ahora sigues a Jesús. Todas las cosas viejas pasaron, incluyendo tradición, incluyendo todo mandamiento de hombre, incluyendo doctrinas, lo que Jesús está hablando aquí. ¿Ves que es tan difícil? Hoy le he estado comentando esto y lo sigo comentando, y por eso te digo: no me creas a mí, lo que tienes que creer es la escritura, la palabra de Dios. En ningún lado vas a encontrarlo, y
La gente dice, es que es tan difícil. ¿Cómo puede ser que sea tan difícil que cambies tú el día? Porque Dios lo dice. Todas las cosas que tú haces, ¿por qué las haces? ¿Porque Dios dice en su palabra o las haces porque tú crees? Porque si las haces porque tú crees, porque piensas, porque tú crees, o las haces por la escritura, y nuestra fe tiene que estar basada en la escritura. Por eso dice que si viene un ángel y te da otro evangelio, no creas. Que te dé sueños, no, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Dios no hace las cosas que no esté en su palabra. Dios no hace las cosas. Por eso hay tanta gente engañada. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién es el maestro del engaño? ¿Quién es el maestro del engaño? Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Para guardar vuestra tradición. Y Jesús diciéndole a los fariseos y escribas, ¿ves? Los fariseos y los escribas no guardaban los mandamientos de Dios, guardaban la ley de Moisés, que era perseguir a todos aquellos. ¿Por qué crees que apedreaban? Si ves, no guardaban los mandamientos, pero iban y apedreaban. Porque nada más estaban buscando a ver quién pecaba para, órale, vamos a apedrearlo. ¿O no pasó eso con la mujer que le trajeron? Y Jesús, que tenía todo el derecho de apedrearla porque él no es pecador, Jesús no es pecador, escribió en la tierra. ¿Qué escribió? Ya 10 estudios, los 10 mandamientos. Y empezaron a tirar las piedras. Y te lo digo con la escritura. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Jesús estaba libre y tenía todo el derecho, porque él no es pecador, de agarrar una piedra y Jesús apedrearla, porque la ley de Moisés dice que tenía que haber sido apedreada. ¿Ves? La ley de Moisés. Esos decretos fueron clavados en la cruz. Todo lo que fue escrito por la mano de Moisés ya no. Jesús vino a cumplir los mandamientos de Dios, que fue escrito con el dedo de Dios, que es el Espíritu de Dios, hermano mío. Y estamos siguiendo al que cumple, estamos siguiendo al que vino y cumplió, al verbo hecho carne que cumplió los mandamientos. ¿Ves, hermano mío? Y las doctrinas chuecas y torcidas, las mayores, dicen, no, ya los mandamientos hasta allá. La escritura es impresionante. La escritura, ojo, por un mandamiento. Vamos a Isaías 46. Vamos a Isaías 46, vamos a estar leyendo del 9 al 10. Dice la escritura: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá, sus mandamientos permanecerán y haré lo que quiero. Ojo, dice, anuncio lo por venir desde el principio. Anuncio lo por venir desde el principio. Dios nos dice. Es tan poderosa la escritura, hermano mío, que cada que la leo me sorprende que Dios es poderoso y Dios no cambia. Desde el principio Dios nos dice todo lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo hoy. ¿Ves? Siempre he dicho esto. ¿Sabes por qué estamos encarcelados o ligados y estamos a repetir las historias, ojo, bíblicas? ¿Por qué se vuelven a repetir los eventos? Porque el pecado es el mismo, hermano mío. El pecado es el mismo. Estamos condenados a repetir la misma historia. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es el mismo. Y Jesús nos vino a librar de él. Pues pecado es infracción de la ley de Dios, hermano mío. Y Dios dice, ojo, anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Su consejo permanecerá.
Y vamos al principio. ¿Qué te parece si vamos a Génesis? Vamos a Génesis. Apunten los versículos y lean porque está impresionante. Vamos a ir a Génesis 2 y vamos a estar leyendo del 15 al 18. Dice la escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Toda esta historia se la sabe todo el mundo. Dice la escritura, ahorita que leímos, ¿verdad? En Isaías, que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Desde el principio nos dice Dios qué es lo que está pasando. Que hay en el principio un mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios los había hecho perfectos. No había necesidad de su ley, no había necesidad de su carácter, porque los mandamientos es el carácter de Dios. Los mandamientos son eternos. ¿Por qué? Dicen Salmos, son eternos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y alguien no quiso caminar en su ley de amor, porque los mandamientos son la ley de amor. Por eso Jesús, que dicen que quitó, no quitó, nada más, ¿verdad? Dijo que ¿cuál era el más grande mandamiento? Dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el primero y más grande, porque si tú amas a Dios, entonces guarda sus mandamientos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero y más grande e importante es: ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Ama a Dios. Ese es el primero y más grande mandamiento, hermano mío. ¿Ves? No quitó los mandamientos, no. Al contrario, le dio el verdadero valor a los mandamientos. Porque si amas a Dios con todas tus fuerzas, vas a guardar los primeros 4 que van dirigidos a Dios. Y si amas a tu prójimo, pues vas a guardar desde el 5 hasta el 10, hermano mío. El amor de Dios no cambia. Y Adán y Eva tenían nomás un solo mandamiento, porque estaban perfectos. Dios los hizo a imagen y semejanza de Dios. Génesis 2, 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ojo, y mandó al hombre diciendo: de todo árbol puedes comer, de todo. Mas del árbol, el 17, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Cada que Dios dice ciertamente, y siempre lo he dicho, es que pongamos atención, porque Dios está diciendo algo que ciertamente hasta hoy todos morimos. Todos los que han muerto en Cristo murieron, pero si están en Cristo, resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primeros. ¿Ves? No están ni en el cielo ni en el infierno, como muchos, mayoría de creyentes dicen: ya está con Dios. No, pues polvo eres y polvo volverás. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ves que dice? Los muertos en Cristo que están en el cielo van a resucitar. No, no dice así. Ni tampoco los muertos en Cristo que están en el infierno, tampoco dice así. Los muertos en Cristo resucitarán primero, porque todos están descansando. Esa es la palabra. Jesús decía de la muerte que estaban dormidos. Pues hoy todos los que ya pasaron, si estás en Cristo, estás dormido y vas a ser levantado. Si no estás en Cristo y no moriste en Cristo, ese es el mensaje, hermano mío. Decide vivir y acepta a Jesús como Salvador. Mientras que tenemos vida, tenemos gracia. Y Dios nos ha regalado vida. ¿Para qué? Para arrepentirnos y seguir al Maestro.
guardando, hermano mío, los mandamientos, lo que Jesús vino a guardar, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Ok? Y aquí dijo Jehová: mas el árbol de la ciencia del bien y mal no comeres, porque del día que él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y ¿sabes qué? Si es la ayuda idónea. ¿Por qué? Porque ahora de la desobediencia saca gente que no quiere vivir en desobediencia ya. Aceptando a Jesús ya no vives en desobediencia. Toda la desobediencia vino porque fueron engañados y vino esta carne. Ahora, el plan de Dios, en efecto, sí es ayuda idónea, porque el plan de Dios es que ahora vino Jesús, el Verbo, que es el Evangelio eterno, y cumplió, hermano mío, cumplió los mandamientos y ahora le seguimos a Él. Y desde antes de Jesús hubo gente que cumplió. Ahí está Job, era perfecto. Ahí está Enoc y se fue al cielo. Ahí está Elías y también se fue al cielo, lo declara la Escritura. Y han habido gentes que han decidido vivir su vida para Dios. Ahora que vino Jesús, ojo, ellos no tenían esa sangre perfecta para poder ser dada. Jesús sí dio su sangre, la cual nos lleva a la vida eterna. Una sangre que no fue infractora de la ley de Dios. ¿Ves que su ley fue escrita en tablas de piedra, pero no hubo sangre, hermano mío? Hoy hay sangre y tenemos una sangre limpia que guardó y fue derramada por ti y por mí. Por eso ya no tenemos que matar corderos en los sábados ceremoniales que no caían en el séptimo día, hermano. De eso habla Pablo. Ya nadie te juzgue por esos sábados. Esto es sombra de lo que había de venir. ¿Ves? Los sábados ceremoniales que no caían en el séptimo día, hermano. No dejes que nadie te engañe. En Mateo, vamos a Mateo 5:17, dice la Escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ojo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto lo he dado y lo sigo dando y lo seguiré dando. No penséis que he venido a abolir la ley de Dios y los profetas, que era lo que siempre le iban a decir al pueblo de Israel: arrepiente. Los profetas siempre iban a Israel a decirles que estaban en pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Por eso no eran queridos. Y por eso todos aquellos que hablan de los mandamientos de Dios no son queridos. Me he dado cuenta que hablan muy mal de los adventistas. Están guardando los mandamientos de Dios y la palabra de Dios lo dice. Y hay una guerra. Y a mí me dice en Apocalipsis 17:12 que el dragón se llenó de ira contra la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Ves? Hay una guerra. Y entonces tú decides con qué lado estás. ¿Estás con Jesús que vino y cumplió? ¿O estás con el dragón que se llena de ira contra la mujer y la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. He venido para abrogar, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Ves? Porque de cierto, lo mismo que le está diciendo a Adán, de cierto si tú comes, morirás. Porque de cierto, hermano, dice Jesús, primero pasa el cielo y la tierra, antes que se frustre lo más pequeño de la ley de Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. En los mandamientos es su carácter. Dios creó todas las cosas porque Él es el creador verdadero y justo y soberano y santo. Y su santidad, ¿verdad? Vino Jesús el Hijo a cumplir para darnos vida. Por su santidad, por su sangre, tenemos entrada al lugar santísimo. Y ahora el Espíritu de Dios, que es el nuevo pacto, pone su ley en la mente
y la escribe en el corazón. Jeremías 31 al 33. Y si quieres Nuevo Testamento, también está en Hebreos, hermano. La palabra de Dios es verdad y no pasa. Y no se envejece. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y toda la gente o la mayoría de doctrinas piensan que sí. Génesis 3. Vamos a Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Hoy la serpiente antigua, con que Dios dijo que los 10 mandamientos. Y la mayoría de doctrina dicen, ya los 10 mandamientos ya no. Porque tienen mal entendido que ya no estamos bajo la ley. Según dicen que Pablo dice, ya no estamos bajo la ley. Sí, ya no estamos bajo la ley de Moisés, que fue escrita con la mano de Moisés: apedrear, circuncisión, muertes de cordero, fiestas ceremoniales, sábados ceremoniales, no el sábado de Dios de 7 días, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Con que Dios dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Primero pasan los cielos y la tierra. De cierto os digo, dice Jesús. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Dios, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo fruto, árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y no pasa la misma cosa hoy. No, podemos guardar todos los días son de Dios, todos los días. Yo te digo la escritura dice que el primer día al 6º día Dios hizo algo, y vete, y lo llamó bueno, pero nunca lo santificó. Dios, de todo lo que hizo Dios, lo hizo bueno y nunca santificó hasta el 7º día, hermano mío. La marca de la bestia es 666 y no llegan al 7. Porque precisamente la escritura dice que Él es el que nos santifica en su día santo, hermano mío. No me creas ahí, vete hacia allá 58, vete, hermano mío, no me creas a mí, ya he dado los versículos. El mundo se ha olvidado del Creador. Y por eso el mundo está como está. Pero en los últimos días te van a hacer guardar un día. ¿Cuál día será? ¿Cuál crees que será? El día primero, que no hay ningún mandamiento acerca de él, que es el domingo, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Así como muchas doctrinas dicen: no, todos los días, hermano mío. Y escogen cualquier otro día para hacer lo que piensan ellos que es adoración, cuando en Isaías 66, 25 dice: como los cielos y la tierra que yo hago, dice Jehová, permanecerán delante de mí, y vendrá toda carne de mes en mes, y de sábado en sábado, y de sábado en sábado, hermano mío. Hermano mío, el sábado es eterno. No dejes que nadie te engañe. Lo que Dios bendice, lo bendice eternamente, y no hay ningún hombre, ni uno, que se atreva a cambiar. Pero hubo una bestia que es romana, es el imperio romano, y que habla Daniel 7. En Daniel 7 está donde dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley, hermano mío. Despierta, hermano mío, porque su ley no cambia, hermano mío, mucho menos el día donde Jesús vino a sanar y daba el reposo, y dice que ese día es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es el creador y daba la sanidad y el reposo, mas los religiosos lo criticaban por él. Y en Lucas 4, ya lo he dado, dice que era la costumbre de Jesús, hermano mío.
ir a la sinagoga el sábado. No dejes que nadie te engañe. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué representa la mujer? La iglesia, hermano mío. La mayoría de iglesias, mujeres que son descendientes de, ¿sabes quién? De la ramera, porque la ramera tiene hijas en Apocalipsis, hermano mío. Escúchalo, tiene rameras y tiene hijas. Es ramera y tiene hijas. Hijas desobedientes, hermano mío. Y la mayoría de hijas desobedientes, iglesias desobedientes, están diciéndole a la gente que ya no, y que ese día no. Cuando desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano mío, lee la escritura, no hay ninguno. Yo ya lo busqué, hermano mío. A mí me crecieron con esa idea, con esa tradición, como dice Jesús, con esa tradición. Prefiere seguir tradiciones humanas en vez de guardar el mandamiento de Dios. Hermano mío, abre los ojos, abre tu corazón y escudriña la palabra. No me creas a mí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ojo, ve cómo es impresionante este libro. Hay una serpiente y hay una mujer en Génesis. Bueno, para que veas lo que te estaba diciendo, este libro es impresionante porque han pasado miles de años y vino un hombre llamado Juan, que fue olvidado en la isla de Patmos. Se le dio el Apocalipsis, que es palabra griega, Apocalipsis, que efectivamente es revelación. Una revelación de Jesús a Juan, que le está dando la revelación. Ojo, vamos a Apocalipsis 12. Vamos a estar leyendo del 9 al 13, dice la escritura. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Que engaña al mundo. Lo del domingo, ¿a quién está siguiendo? ¿Está siguiendo a Dios o está siguiendo a los hombres? Como Jesús dice en Marcos 7. ¿Está siguiendo doctrinas o está siguiendo a Dios? Y hay muchas cosas que hacen, muchísimas cosas que hacen. Doctrinas, enseñanzas de hombre, mandamientos de hombre. ¿A quién está siguiendo? Lee la escritura. Fue lanzado, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta las muertes. ¿Con qué lo vencieron? Con la sangre del Cordero que guardó. Con la sangre que no fue infractora de sus mandamientos, de su ley, de su amor, hermano mío. Y el testimonio, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta las muertes. ¿Ves? Ahí hay algo bien tremendo. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Eso no le gusta a la mayoría de gente. ¿Ves? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En esta vida tenemos que menospreciar nuestra vida, morir en la carne, que eso quiere decir morir en la carne, y los deseos de la carne que nos van a llevar, y ahí están los deseos en Gálatas, todos estos deseos que tenemos y estamos infectados de este virus mortal que nos va a llevar a la muerte si no nos negamos. Hermano mío, todos estamos infectados con este virus. Pleitos, celos, contiendas, disensiones, enemistades. Hermano mío, estamos infectados de este virus y solamente Jesús nos puede, es la vacuna en este virus que tenemos de muerte, hermano mío. Y conlleva negarnos de esta carne para seguir al Maestro, guardando los mandamientos de Dios, hermano. Dios es verdadero. Dice la Escritura, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores
de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En Génesis está la serpiente con la mujer que la hace comer del fruto, y la mujer se la dio a Adán, y desobedeció a Adán, y gracias a eso nosotros morimos. Sí, hermano, desobediencia. Pues la paga del pecado es muerte, hermano, hasta con Jesús. Y la dádiva de Dios es ¿qué? Y la dádiva de Dios es ¿quién? Jesús, que vino y cumplió. Que es obediente. Que vino en esta carne como tú y como yo. Ese es el evangelio eterno, que vino en carne, el verbo, y cumplió, guardó y resucitó al tercer día, y él vive. Y su sangre, ¿cómo puede vivir una persona sin sangre? Porque su sangre fue derramada, hermano mío, por ti y por mí, y resucitó. La prueba fehaciente de que Jesús es el Hijo de Dios y te da vida. Pero hay que negarnos a nosotros mismos y seguir al Maestro. ¿Ves? No he venido por pecadores, no, vine por pecadores al arrepentimiento. No he venido por justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Somos todos pecadores, todos tenemos esta infección, este virus, pero ahora aceptando a Jesús seguimos su caminar. ¿Y cómo le vamos a seguir si no leemos la Escritura? ¿Y cómo le vamos a seguir si no oramos? ¿Ves? Volvemos a lo mismo. La carne no te deja leer la palabra de Dios, ni te deja orar. Y todo aquel que me diga que sí, por eso Pablo decía, hay una pelea entre la carne y el espíritu, porque el espíritu no quiere buscar las cosas de Dios. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y está en la historia, no persiguió a la mujer, no estaban matando a los niños en Jerusalén, no se tuvieron que ir con Jesús a otro lado. ¿Por qué? Porque querían matar a Jesús. Y al final lo hicieron, pero Jesús vino a dar su testimonio, vino a vivir conforme los mandamientos de Dios, hermano mío. No dejes que nadie te engañe, y eso le dio vida. Y entonces nos dice a nosotros, no está en nosotros y en esta carne guardar los mandamientos, no está. No se puede en la carne, necesitamos ayuda del Espíritu, y esa es la ayuda que Jesús nos mandó, y ese es el nuevo pacto que tenemos que estar predicando, hermano mío. Jeremías del 31 al 33, y también está en Hebreos, hermano mío, la misma palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. Ese es el nuevo pacto, de que ahora nos negamos para tener comunión con el Espíritu, leer la Escritura, y el Espíritu nos ayuda a guardar, hermano mío. ¿Ves? Nos ayuda a ser hijos de Dios. Vamos a Génesis 3. 3 del 9. Génesis 3. De 9 al 12 dice la Escritura: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La compañera que tú me diste. ¿Ves? Y siempre nosotros hacemos nuestros errores y le echamos la culpa a todo el mundo. Todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros. Por eso necesitamos la comunión con el Espíritu de Dios, porque con el Espíritu de Dios no podemos estar llegándole al Espíritu y decir, ay, es que mi tía, es que mi tío, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano, es que mis hijos, es que no. Señor, perdóname. Señor, perdóname, porque soy imperfecto delante de usted. Y el Espíritu de Dios hace la obra. El chiste es que te niegues a ti mismo. Y eso, hermano mío, nos duele.
¿Ves qué representa ahí? Adán amó más a Eva. Adán amó más a Eva que a Dios. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Amamos más a mi casa, a mi carro, a mi perro, a mi gato, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Amamos más a otros en vez de a Dios. Hipócritas, bien dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ves? La mujer que tú me diste me dio. Era decisión de Adán. Y el primer Adán amó más a su mujer y comió en vez de haber amado a Dios. Y decir, no, tú comiste. Pasa la misma cosa hoy en día. Por eso, en Mateo, vamos a Mateo 10, 34 al 39, dice la Escritura: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto es algo que casi la gente no predica, no enseña, pero ves, el que ama más a alguien, ojo, padre, madre, hijo, es creación ¿de quién? De Dios. Así como Eva fue creación de Dios, lo hizo dormir. A Adán le sacó, ¿verdad? Le hizo una operación. La primera operación registrada en la Escritura es que Dios sacó a la mujer del hombre para que fueran una sola carne. Y Adán amó más a la mujer. La creación que Dios hizo del costado, de la costilla de Adán, una mujer y se la trajo. ¿Ves? Dios se la trajo para que fuera feliz y fuera completo. Y es exactamente la ayuda idónea, hermano mío, de Dios. Porque por eso está toda la historia hasta hoy. Todo tiene sentido porque por eso vino Jesús a amarnos de tal manera que obedeció al Padre Celestial, muriendo en una cruz, santo, limpio, recto, y su sangre nos da, ¿ves? Vencemos como en Apocalipsis por su sangre, que es justa, recta, digna, que guarda los mandamientos y seguimos al que obedece y al que cumplió, hermano mío, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por él. ¿Ves? Sed santos porque yo soy santo, hermano mío. Y nosotros jugando a religión, a tradición, y preferimos andar con tradiciones humanas y preferimos guardar mandamientos de hombre. Ojo, hermano mío, estamos al borde, estamos llegando a los últimos días. Si antes se predicaba esto, hermano, hoy está pasando todo. Hay una guerra comercial y después de esto van a empezar a salir chispas, hermano mío. Hermano mío, tenemos que estar buscando de Dios hoy. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Ves? Adán amó a la creación de Dios más que al Creador. Si ves, Dios nos da todo. Nos dio padre e hijos. Tenemos que amar a Dios. Y Dios nos dio toda la tierra. Él es el Creador. Hermano mío, Él es el Creador. Y hay un mandamiento que dice que Él es el Creador, el cual Jesús no vino a quitar ni a abolir, hermano mío. Como en Mateo 5:17 dice. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Del 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificar. Los 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo
Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El Shabbat, hermano mío, el reposo, que hoy la mayoría de doctrinas odian y no quieren. Dicen que guardan otro día, al cabo es guardar otro día, al cabo es guardar otro reposo. Lo mismo que en Génesis. No, de todos los árboles podemos comer, pero este no. No moriréis. No moriréis. Come del árbol. No moriréis. No, también del Shabbat, y cámbialo. Daniel 7. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿De cuál ley se está refiriendo? La ley de Dios, hermano mío. Y el cual el sábado dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios es el creador de todas las cosas. ¿Cómo no amarle al creador que nos dio todo? Que nos dio a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis hermanos, a mi hermana, a mis primos, a mis familiares, a mis amigos, a mi esposa, a mis hijos. Él es el creador. Pero si te olvidas del creador, entonces tú crees que ¿qué? ¿Dios se va a olvidar de ti o no? En Hebreos dice específicamente, no entrarán en mi reposo, en mi Shabbat. Y en Isaías 66, el Shabbat es eterno, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Por eso Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ojo. Guardad mis mandamientos. No dice Jesús, si me amáis, guardad 9 de mis mandamientos. Jesús no dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque los mandamientos es el carácter de Dios, hermano mío. Los mandamientos es quien Dios es. Por eso escribió con su dedo, hermano mío. Y ahora el nuevo pacto es que con su dedo, con el Espíritu de Dios, los pone en tu mente y las escribe en tu corazón. No dejes que nadie te engañe. Juan 15, vamos a Juan 15, 9-10, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿Jesús tiene otros mandamientos? Es el mismo amor que Jesús nos vino a enseñar. Él murió santo porque permaneció en el amor de Dios. Y ves, el que permanece en el amor de Dios es, aquí en la tierra, es perseguido. Ahí está la Biblia. Todos fueron perseguidos. Jesús fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos, y ahí viene el tiempo, hermano mío, donde ahí viene una nueva orden mundial. Y nadie se va a ir al cielo, quién sabe, dicen que viene y en secreto. Nadie se va a ir en secreto, hermano. La palabra de Dios no hay ningún soporte bíblico en eso. Ahí viene una gran tribulación y la vamos a tener que pasar, hermano mío, porque dice la Escritura que después de esta gran tribulación, después, hermano, no antes ni en medio. Y hay mucha gente que se lleva y que se guía por doctrinas chuecas humanas y mandamientos de hombre y doctrinas de hombre, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. No hay otra cosa que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Permanecer en mi amor. Permanecer en el amor de Jesús. Eso es permanecer en Jesús, guardando sus mandamientos, hermano mío. Porque Jesús vino a permanecer en el amor del Padre. Y el amor del Padre y el amor del Hijo no son diferentes, hermano mío.
Por eso en Primera de Juan 3, vamos a Primera de Juan 3, del 1 al 9, dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es. Se purifica a sí mismo, así como Él es. El 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley de Dios, hermano. Hay muchas doctrinas que te dicen, como la serpiente: no moriréis. Y te dicen que la ley ya no. La Escritura dice lo contrario, pues pecado es infracción de la ley, el cual Jesús vino a morir por ti y por mí, guardando, hermano. Y ahora seguimos al que cumple. Ahora seguimos al que cumple, hermano mío. No estamos siguiendo al desobediente. Y hoy hay tantas doctrinas que dicen: no, ya los mandamientos hasta allá, hermano mío. Si te dicen que ya los mandamientos hasta allá, entonces ¿qué? Si pecado es infracción de la ley, con la Escritura, ¿qué te están diciendo? Que el pecado, vamos a pecar. Y sabes, el 5, y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Jesús? Para quitar nuestros pecados. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Todo que permanece en Él no peca. ¿Ves? Permanecer en mi amor, acabamos de leer con Jesús. Yo permanezco en los mandamientos de mi Padre, he permanecido en su amor. Permanecer en mí, dice Jesús. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ves que no le ha visto ni le ha conocido si sigues pecando? Porque la paga del pecado es muerte. Si hay muerte, entonces no conoces a Jesús. Y Jesús viene por todo aquel que sí le conoce, que es santo, que se ha purificado de tal manera con ¿qué? Con la palabra de Dios y con orando, teniendo comunión con Dios. ¿Para qué? Para heredar vida eterna, porque es por su sangre, es por su salvación, es por su salvación. ¿Ves? Es por Jesús que nos vino a enseñar. Hijitos, el 7, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Hermanos, en el 7 dice: nadie os engañe. ¿Quién es la serpiente? La que engaña desde el principio. ¿Ves cómo la Escritura se conecta de una manera impresionante? El 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, hermano mío. Ve la palabra cómo se conecta de una manera impresionante, hermano mío. Porque la simiente, hermano mío, ojo. Vamos a Génesis 3. Génesis 3. Del 13 al 15, dice la Escritura: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. ¿Qué dijo ahorita la Escritura en Juan? Nadie os engañe. Ojo. La serpiente me engañó y comí, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Este estudio ya lo di, verdad que las serpientes no comen polvo, pero ve, todos los que están destinados a morir, pues polvo eres y polvo volverás, polvo eres y polvo volverás. ¿Qué come la serpiente? Polvo, porque él infecta con pecado, hermano mío, él infecta con pecado, él infecta haciéndote desobedecer. Y si está el pecado en ti, vas a morir. Y polvo eres, polvo volverás. Pues polvo comerás todos los días de tu vida, porque estás en tu pecho. ¿Qué quiere decir eso? Que está aquí en la tierra y no puede ya dejar la tierra. Esta es su cárcel, hermano mío, y va a ser su cárcel.
porque aquí va a ser destruido con fuego, hermano mío, y luego después van a venir los nuevos cielos y la nueva tierra, pero todo va a quedar muerto aquí, hermano mío, todo va a quedar muerto aquí, hasta que no venga Jesús después del día de reposo del Shabbat, después del primer día, hermano, que aparta la luz de las tinieblas, que ese es el juicio del trono blanco, y después ya empiezan los nuevos cielos y la nueva tierra. Todo Dios es un orden, y todo lo dice Dios desde el principio, hermano, hasta el fin, hermano. Dios nos está diciendo todas las cosas. Ojo, el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el canto. ¿Ves? Habrá una enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, que es pecado. La semilla, la serpiente es pecado, hermano mío. El 8 de Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que no es nacido, que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Que estamos leyendo acá en el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo le hirió la cabeza a Jesús y cómo pisó la cabeza de Jesús a la serpiente? Siendo pecador, no, guardando los mandamientos y muriendo santo, justo, recto, y fue levantado al tercer día, y él vive, y él está sentado a la diestra del Padre, diciéndonos que el verbo vino en carne, es el evangelio eterno, y que viniendo en carne, obedeciendo, hermano, él nos vino a traer vida. ¿Cómo? Y resucitó al tercer día, y ahora él está sentado a la diestra del Padre. Es eterno, hermano. ¿Ves? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu de Dios, hermano mío, y ¿ves? Es santo, 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 santo Padre, santo Hijo, santo Espíritu. Hermano, Dios es todopoderoso, y él vino a cumplir, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. La escritura de Dios, la escritura es impresionante, y ve cuántos años hay de diferencia desde Génesis hasta con Juan, hermanos, que le está dando la revelación, hermano mío. Esto es algo tremendo, hermano, para si no crees en Dios. El 17 dice la escritura, el 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo, hermano mío. Es Nuevo Testamento, hermano mío. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿ves? Deja de juzgar a la iglesia, deja de ser religioso, y deja de seguir tradiciones, y deja de seguir al hombre y mandamientos de hombre. Y es tiempo de estar siguiendo a Dios con sus mandamientos, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. La escritura es impresionante, hermano mío. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y simiente suya, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ves una serpiente, una mujer, y ves en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y en 1 Juan dice que la simiente tiene que estar en nosotros, y si tenemos la simiente en nosotros ya no pecamos, hermano. El que peca es del diablo, hermano mío. ¿Ves? Hay una pelea entre una simiente del innombrable Satanás, que él siempre está presto para que desobedezcas. Y Jesús vino a obedecer. La desobediencia trae muerte, la obediencia trae vida. Seguimos a Jesús, hermano mío. Es impresionante la palabra de Dios. Y aquí hay una mujer, hay un dragón, hay una serpiente, así como en Génesis, hermano mío. ¿Ves? Es sorprendente la palabra de Dios, porque Dios dice todas las cosas desde el principio, hermano mío. Y han pasado generaciones y las doctrinas chuecas y torcidas diciendo, no, ya los mandamientos hasta allá. Si los mandamientos hasta allá, hermano, entonces quiere decir que están en pecado. Entonces apártate de todos los lugares esos que te digan, hermano, que te digan, ay, no, ya los mandamientos no, caray, pues si ese es Jesús, vino a cumplir. Estamos siguiendo al que cumple, hermano mío, no estamos siguiendo al que no cumple, hermano. No dejes que nadie te engañe. Mateo 7:21
Al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Qué dice Jesús? Que permanecía en su amor y haber permanecido en el amor del Padre, ¿qué es? Guardar sus mandamientos. Todo el que me dice, voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ¿no? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Todo eso está diciendo de todo. ¿Está mal echar fuera demonios? ¿Y está mal hacer milagros? No, no está mal. Pero todas estas gentes estaban diciendo en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. Y entonces, ahí fuera demonios, sí profetizaron, sí hicieron tantas cosas por ti, Señor, en aquel día. Pero Jesús dice, entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedor de maldad, hermanos, en el griego, vete al griego en esto, no me creas a mí. Dice la escritura, en vez de apartados de mal, dice infractor de la ley. Porque si eres un infractor de la ley, eres pecador. Si tú eres infractor de la ley de Dios, eres pecador, y los pecadores no van a entrar al reino de Dios, hermano mío. Hermano mío, escudriña la palabra, sed santos porque yo soy santo, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. En Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 2, 1 al 6, dice la escritura, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ves? Tenemos la oportunidad de que si pecamos, tenemos a un abogado que es Jesús, pero tenemos que venir, ¿y a qué? Arrepentirnos, hermano, y seguir viviendo una vida que, si tú mueres en pecado y no te arrepentiste, hermano, ¿qué? ¿Vas a entrar al reino de Dios? No. Ojo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Hermano mío, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, hermano mío. Lo que hoy la gente y la mayoría de doctrinas dicen que no, que ya se fue. No, hermano mío, mira. El 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es el padre de mentira? Jesús lo dijo, el padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Satanás engañó a la mujer, vino la muerte. ¿Ves? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué eres si eres un mentiroso? ¿Ves lo que dice en Juan 3? El que peca es del diablo. Si tú pecas, eres del diablo. El dragón se llena de ira contra la mujer, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, hermano mío. No dejes que nadie te engañe, hermano mío. Es tiempo de que te arrepientas y que empieces a buscar de Dios, guardando sus mandamientos, hermano mío. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Debe de andar como él anduvo. Debe de andar desobedeciendo, o Jesús anduvo en obediencia. Jesús vino en obediencia y tenemos que andar como él anduvo, hermano mío. Palabra de Dios. Apocalipsis 14. Vamos a estar leyendo del 9 al 12, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, ya di la marca en su frente y en su mano. Está en Deuteronomio, hermano mío, donde Dios dice que pongas como frontales en tus ojos, ¿verdad? Y en tu mano la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Vete a Deuteronomio 6 y la bestia tiene su adoración, que es otro día que Dios no dijo y que es desobediencia a Dios, hermano mío. La bestia a su frente de tu mano. El 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo. Hermano mío, esta palabra reposo es Shabbat, y vete a Hebreos, donde Dios dice, no entrarán en mi reposo, hermano mío. ¿Por qué? Porque negaste en esta vida, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si en esta vida corta, pequeña, no guardaste los mandamientos, incluyendo uno, acuérdate el sábado para santificarlo, que es el reposo de Dios, hermano. Si aquí en esta vida no lo guardaste, entonces ¿cómo puedes merecer el reino de Dios? Si el sábado es eterno, hermano mío. Isaías 66.
Y no tiene reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. El 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, hermano mío. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Primera de Corintios, hermanos, esto lo he dicho ya, hermanos. Pablo, y no es Pablo, es el Espíritu de Dios, pero en las cartas de Pablo de Primera Corintios, el Espíritu de Dios da una orden a las iglesias, hermano. Miren, 1 Corintios 7, 17 al 19, dice la Escritura, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordenó. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto ordeno en todas las iglesias, hermano mío. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo circunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Todos aquellos que dicen que Pablo, ya no estamos bajo la ley, aquí está Pablo, y ahí no es Pablo, es el Espíritu de Dios, está dando una orden, ya no te circuncides en la carne, ya no, ahora la circuncisión es en el corazón, sino el guardar los mandamientos de Dios que Jesús vino a cumplir, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y muchos diciendo que Pablo no murió por ti. Jesús murió por nosotros, y él en Lucas 4 era su costumbre ir a la sinagoga el sábado, y también era la costumbre de Pablo. Vete a Hechos, hermano mío, no me creas a mí, también dice lo mismo en la escritura de Pablo. Era la costumbre de Pablo ir a la sinagoga el sábado, hermano mío. Y aquí da una orden y dice, ya circuncisión en la carne ya no. ¿Ves todos los pleitos que habían antes y ahora? Ya no, la ley de Moisés ya no, ya circuncisión ya no. Ahora la circuncisión de corazón, guarda los mandamientos de Dios que Jesús vino a cumplir. Eso es seguir a Jesús, hermano mío. Ojo, Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14 dice, benditos los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Benditos los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La mayoría de Biblia, ¿sabes qué dice aquí? Benditos los que lavan sus ropas. Pues, ¿qué crees? Los mandamientos de Dios es el que te lava las ropas, hermano mío, porque es la sangre de Jesús que no pecó. Es la sangre del Cordero que no pecó. Es la sangre del Cordero que no pecó. La sangre que guardó los mandamientos perfectamente. Benditos los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermano mío, no me creas a mí nada. Este canal es para que tú leas la Escritura. Y para que tú en estos últimos días empieces a llenarte de Dios. Porque Dios y su Espíritu nos van a guiar, hermano, y nos van a fortalecer en estos tiempos que se van a poner bien fuertes. Ya está empezando una guerra mundial económica, y sí le empezó Estados Unidos. Ya ahorita hay fricciones, ya hasta a los aliados de Estados Unidos. Esto es alarmante, hermano, porque todo esto en todo el mundo, hermano, va a descontrolar la economía, hermano. Está habiendo un descontrol y todo, hermano mío, se va a poner peor. Esto no es para decirte, ay, ni asustarte, no, hermano, está escrito. Vete a Mateo 24, Jesús está hablando. Todo esto, hermano, va a llevar a una situación, un gobierno mundial. Y tiene que salir toda esta guerra mundial económica, hermanos. Y después de esta guerra van a salir chispas, en la cual, ¿sabes qué? China es la que le está diciendo a Estados Unidos, ojo, China es la que se le está poniendo al tú por tú con Estados Unidos. Y ¿sabes qué? Se están haciendo, hermano mío, esto no es para hablar de leyes ni de todo. Nomás te estoy diciendo que en estos tiempos se está poniendo muy y se va a poner peor. Tenemos que leer la Escritura porque la salvación es Jesús. Y Él es el único que nos va a guiar. Con su Espíritu nos va a guiar, hermano mío. Que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida.